Okay, we should all be sorted now with our headsets. It's channel 2, so please select channel 2 if you haven't done it yet. If you have any technical problems, our team is happy to support and assist. And thanks for your flexibility here. So I'm more than delighted to introduce you to our second keynote speaker this morning, coming from Chile. Chile itself stands at the center of many of today's global energy debates. It has what the world needs, from lithium to copper to renewable energy resources. And of course, it's also fostering its own green industrial development. Y ahora tengo el gran placer de dar la bienvenida a nuestro primer keynote speaker, el expresidente de Chile, Gabriel Boric. Gabriel Boric fue presidente de Chile entre 2022 y 2026 y representa a una nueva generación en la política chilena, no solo porque se convirtió en el presidente más joven del país. Respaldado por una amplia coalición de la izquierda chilena, es una voz importante en los debates sobre transformación democrática, justicia social, transición ecológica y el papel de América Latina en la construcción de un futuro energético más justo. En su discurso, o en su keynote, reflexionará sobre el potencial de la cooperación internacional en materia de energía sostenible y compartirá perspectivas basadas en su propia experiencia a la luz de los actuales desarrollos globales. Por favor, acompáñenme en dar la bienvenida a Gabriel Boric. Please join me. Ay, okay. Is it working? Yes. Well, thank you very much, all of us, for being here. I'm going to speak in Spanish. My speech. Quiero decirles que de verdad estoy muy motivado, agradecido de estar aquí en Berlín y en particular en la Heinrich Böll, porque la Heinrich Böll nos ha apoyado desde hace muchos años, yo diría casi 20 años, en instalar nuevas discusiones en Chile y nos tuvieron confianza cuando éramos recién salidos de la universidad y nos permitieron desarrollar capacidades que quizás si no hubiésemos contado con su apoyo hubiese sido al menos mucho más difícil. Y lo que me gustaría decirles es que estos foros de academia, sociedad civil, estudiantes, a veces representantes de organizaciones sociales, de la sociedad civil, importan. Y cada uno de a poquito va moviendo la aguja. Cada uno va poniendo un granito de arena para que cambie el mundo. Hay momentos en la historia, como el que estamos viviendo en este momento, en donde hay quienes tratan de convencernos que el multilateralismo, que estas reuniones son estériles, que no valen la pena, que es una suerte de encuentros de personas progresistas desconectadas del mundo. Yo les digo con mucha convicción que eso no es verdad. Porque podrán, como bien decía Jennifer, ralentizar el curso de la historia, pero hay ciertas cosas que para nuestra propia existencia como humanidad son inevitables, como por ejemplo la transición energética, que es lo que hoy día nos convoca. Muchísimas gracias a la Fundación por invitarnos, a todos quienes están aquí presentes, a todos los chilenos y chilenas que también vinieron hoy día acá, de verdad honrado de estar con ustedes, de ver la comunidad chilena en Berlín. Si escuchan entre medio de esta exposición los gritos entusiastas de una niña, es mi hija, nuestra hija, con la Paula, la Violeta.
Así que no se asusten porque vamos con ella a todas partes y estamos felices de que intervenga en nuestras actividades. Gracias, Jennifer, por ser tan clara, por ser tan precisa en las palabras y no andar con medias tintas. Y es que el tema que nos convoca es fundamental porque la evidencia científica acumulada durante décadas y hoy día negada por algunos con mucho poder, muestra con alto grado de certeza que la quema de combustibles fósiles es la principal causa de calentamiento global. Por eso, cuando escuchamos a el líder, el presidente de un país importante en el mundo, como Estados Unidos, Donald Trump, decir "drill, baby, drill", it feels like "kill, baby, kill". Y lo dice con una sorna, con una pretensión o con una ideal de impunidad que es muy grande. Pero detrás de esas tres palabras, o dos palabras, una repetida, "drill, baby, drill", hay una declaración de principios muy profunda frente a la cual tenemos que pararnos y decir no, basta. Y somos muchos los que vamos a dar esa pelea. Hay un consenso científico amplio respecto a la relación causal entre los combustibles fósiles y la crisis climática. Y también existe consenso en que el cambio climático, la crisis climática, genera tremendos costos económicos y sociales. Y eso es importante que desde los sectores progresistas, desde los sectores de izquierda, seamos capaces de transmitirlo con mucha claridad. Porque hay también quienes caricaturizan la preocupación por la crisis climática, la acción contra la crisis climática, como una suerte de preocupación de activistas privilegiados o hippies, incluso dicen algunos, y eso no es así. Eso no es así. Cuando yo veo los incendios en mi país, en Chile, cada vez más frecuentes y más brutales, cuando veo las inundaciones en la India o la Dana recién en España, uno no puede ser indiferente y negar de que esto tiene que ver con lo que como humanidad hemos hecho de nuestro modelo de desarrollo. Entonces hay gente de carne y hueso, hay personas concretas y generalmente son los más pobres quienes sufren los efectos de la crisis climática, y la crisis climática no es una entelequia, es producto de nuestra falta de acción. Diversos estudios además concluyen que el costo económico de no actuar va a superar ampliamente los costos de adaptación y de transición energética. Y cada día que nos demoramos en entender o en actuar con mayor convicción en esto, más caro nos va a salir. Más caro nos va a salir en términos de vida humana, en términos de ecosistema, pero también, y quizás este es un lenguaje que a algunos no acá, pero en otras partes les es más fácil de entender, también nos va a salir más caro de plata. A esto se sumó, y lo digo aprovechando que estamos aquí en Berlín, que en el invierno de ustedes, del 2022, en nuestro verano, en febrero, fue días antes de asumir la presidencia de la República, cuando se desató la ilegítima agresión de Rusia a Ucrania y la invasión a gran escala. Esto, además de las consecuencias propias de una guerra, trajo de vuelta una realidad que en el siglo XXI, en particular para Europa, parecía olvidada, que es el temor a perder la calefacción por el inicio de una guerra. Y al mismo tiempo, mientras acá había un tremendo debate respecto de si iban a poder hacer un reemplazo del gas que venía de Rusia, en Chile y en
parte importante de los países del mundo, en América Latina, tal como lo estamos viviendo hoy día a propósito de la guerra en Irán, nos vimos afectados inmediatamente por un shock inflacionario que le subió el costo de la vida a nuestro pueblo. Hubo diferentes maneras de enfrentarlo. Nosotros decidimos hacer un ajuste y enfrentar este aumento del costo de la vida en donde con el Estado haciéndose presente y con el Estado protegiendo a quienes más lo necesitan. Y hay otros países o otros gobernantes que toman decisiones distintas, pero lo cierto es que esas decisiones que se toman lejos de nosotros, en este caso de América Latina, tienen un impacto concreto. Entonces, todo el mundo está muy conectado. Quiero transmitirles eso. Estamos mucho más cerca de lo que se cree. Nosotros nos demoramos con la Violeta y la Paula casi un día entero en llegar a Hamburgo, porque tuvimos que hacer escala en París, después en Londres, esperar, de ahí llegar a Hamburgo, llegar al hotel, después acá a Berlín. Pero la decisión de la guerra, así, en un segundo le subió el costo de la vida a una familia pobre en Temuco. Entonces, esto pasa en América Latina, en África, que poco hablamos de África, que poco conocemos de África. Más de 600 millones de personas siguen sin acceso a electricidad confiable y sufren consecuencias también similares. Por lo tanto, aquí voy con esto, que tenemos una crisis global, 2 guerras en 3 continentes y una raíz común, que la energía, que es el tema que nos convoca hoy día, no es solamente un insumo productivo. Es hoy día el núcleo de la vida de los hogares, la columna vertebral de la soberanía de los estados y la línea de falla en este momento de la geopolítica mundial. Lo bueno, yo no vengo acá a ser un agorero de las crisis ni a decir que todo está mal y que... No, al contrario, yo soy un optimista empedernido. Y vengo a transmitirles tal como lo hacía de alguna manera Jennifer, I love your energy, que esto podemos enfrentarlo, podemos cambiarlo y que depende de nosotros, depende de la voluntad humana. Y para eso también tenemos que volver a ser mayoría. Y tenemos que, no basta con tener la razón, no basta con creer que tenemos la razón, hay que convencer a las mayorías de nuestros pueblos de que esta lucha vale la pena, es necesaria, es existencial, pero porque además les va a traer beneficios el darla, va a mejorar su calidad de vida y me voy a referir a eso. Durante décadas, desde Bretton Woods o incluso la Fundación de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, el orden mundial tuvo un eje principal, que fue la relación transatlántica entre Europa y Estados Unidos. Era un eje imperfecto, sin lugar a dudas, marcado por tremendas asimetrías, pero era un eje predecible. Ayer teníamos una conversación, una cena con algunos de quienes están aquí presentes y me sorprendía darme cuenta la imagen distinta que existe de Estados Unidos en Europa, en Alemania en particular, respecto de la que tenemos en América Latina. En América Latina para nosotros, o para parte importante de América Latina, Estados Unidos es un socio confiable, o era un socio confiable hasta hace poco, pero también había sido un país que había intervenido y empujado para construir dictadura en nuestra región. Y acá en Alemania y en otros países de Europa, en Europa del Este, seguro. Hace poco leí un libro que les recomiendo mucho de Gea Lippi, que se llama... se me fue el nombre. Pero es una escritora de Albania, que escribe la transición de Albania del socialismo a el libre mercado y el rol de Estados Unidos en esto. Muy interesante.
Pero lo que les decía es que acá, claro, ven a Estados Unidos como una suerte de liberador, de modelo. Y para nosotros tiene, en particular quienes venimos del mundo de la izquierda, una relación mucho más distante. Pero lo que es indudable es que el orden mundial construido después de la Segunda Guerra Mundial se basó en esta relación transatlántica de Europa y Estados Unidos con reglas que eran relativamente predecibles. Habían reglas tácitas de apoyo y otras que estaban escritas, que eran fundamentalmente disuasivas. Algunas de estas reglas, por cierto, no son tan aceptables y permítanme tomarme la libertad de decir esto como el estricto apoyo que se ha dado hoy día, quizás un poco afortunadamente más resquebrajado, de la Unión Europea y de Estados Unidos, por cierto, a Israel en su genocidio que está cometiendo no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania. Y eso tiene que parar. Para que no quepa ninguna duda, y lo conversábamos recién con una compañera, distingo entre el derecho a existir del Estado de Israel y el gobierno genocida, criminal, que espero sea juzgado no solamente ante la historia, sino ante los tribunales de Benjamín Netanyahu. Ahora, sobre este eje se construyó buena parte de la arquitectura multilateral que hoy día conocemos, el sistema de Naciones Unidas, los acuerdos de comercio, WTO, las instituciones financieras internacionales, el propio Acuerdo de París. Y ese eje se está rompiendo por diversos lados. Y la energía es el epicentro de esta fractura. Pero permítame, antes de entrar en la discusión sobre la energía, también hacer una pequeña reflexión que parece obvia, pero que sin embargo todavía no tiene las consecuencias que creemos debiera, y esto a propósito de la futura elección de una nueva o nuevo secretario general de Naciones Unidas. Nosotros como gobierno, junto con México y Brasil, presentamos la candidatura de nuestra expresidenta Michelle Bachelet, y estamos... Posteriormente, el actual gobierno de Chile le retira el apoyo, pero sin embargo la candidatura de la presidenta Bachelet se mantiene, ha ido sumando cada vez más apoyos y eso me enorgullece. Pero el punto de esto es que la ONU fue creada en 1945 con, no recuerdo exactamente el número en este momento, pero deben haber sido del orden de, ¿cuánto? 70 estados soberanos. Y el mundo de 1945 era muy distinto a el mundo que tenemos hoy día. Por lo tanto, no solamente tenemos, cuando decimos las reglas están cambiando y hay una crisis, la respuesta no es volvamos a las reglas anteriores, sino construyamos unas nuevas que nos hagan sentido a todos los pueblos, en donde que nos permitan hablar de igual a igual y entendernos no solamente como un mundo de hegemonías, sino un mundo de cooperación entre diferentes países. Paso a la discusión sobre energía. Lo decía muy bien Jennifer, la administración del presidente Trump no ha ocultado su agenda, la ha dicho de manera muy explícita. American Energy Dominance. Es una estrategia que es brutalmente honesta. Estados Unidos, y eso ha tenido consecuencias, pasó de ser un gran importador neto de energía a convertirse desde el 2019 en un exportador neto. Esto antes, durante el primer mandato de Trump, pero también durante diferentes administraciones. Principalmente gracias al auge del shale oil y el shale gas, obtenido mediante fracking. Por eso tiene reservas enormes de petróleo y de gas, a las que además ahora está buscando sumar el petróleo de Venezuela, en donde ya es muy evidente, antes cuando Estados Unidos desataba guerras en diferentes lugares del mundo, en Irak, en Afganistán, decía tener como fin último la democracia. Uno podrá discutir si eso era cierto o no era cierto, yo tiendo a pensar que no, pero por lo menos había un debate al respecto. Hoy día ni siquiera dicen eso. Vamos por el petróleo. E incluso se toman la bravuconería de hace poco
a mí me sorprende mucho esto, como que no dejemos de sorprendernos de estas cosas y no las naturalicemos. La cuenta oficial de la Casa Blanca, pone un mapa de América del Sur en donde Venezuela aparece con una banderita de Estados Unidos, digamos de una estrella de la bandera de Estados Unidos, y dice 51st State. Textual. Mi punto es que esto no es atribuible solamente a lo que algunos dicen la locura de Trump. Acá tenemos una institucionalidad que se ha subordinado a este personaje y que por lo tanto le ha dado una institucionalidad mucho más profunda y por lo tanto mucho más peligrosa a esta política de un nuevo tipo de imperialismo. Los cambios que se hicieron, o sea, la adenda Trump a la doctrina Monroe, de esta idea de América para los americanos, y no se refiere a americanos, a los bolivianos, a los colombianos, a los chilenos, a la gente de Costa Rica, no. América para los estadounidenses, es desde nuestro punto de vista inaceptable y tenemos que pararnos frente a eso, no ser sumisos frente a eso. Y lo que está pasando en Venezuela, que yo creo que es importante decir, en Venezuela Nicolás Maduro era un dictador, se robó las elecciones, Venezuela tuvo el éxodo de personas más grande después de la guerra en Siria. O sea, ahí hay una crisis, pero una cosa no quita la otra. Uno puede decir que esto está mal, que lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela está mal, tal como estaba mal la dictadura de Maduro. Eso es importante, perdonen la digresión, pero es importante en política internacional. Yo puedo, y nosotros podemos, y los estados pueden, durante nuestra administración, la política exterior de Chile, creo que lo demostró y no fue el único, lo está haciendo también España, por ejemplo, podemos estar radicalmente en contra del terrorismo de Hamás y estar en contra del genocidio del Estado de Israel. Porque no tenemos por qué elegir entre barbaries. Hay otros caminos. Las cosas no son blanco y negro. Pero vuelvo al punto. Ahora vemos cómo esta American Energy Dominance está siendo utilizada como un instrumento geopolítico. Maximizar la producción y la exportación de combustibles fósiles para anclar a aliados y rivales en una dependencia energética de origen estadounidense. Presionar de esta manera a Europa para que compre incluso gas natural licuado de Estados Unidos, ofrecer carbón y gas natural licuado a África y a Asia como solución a la pobreza energética y desmantelar el apoyo interno a las energías renovables, no convencionales. Y acá también hay una discusión política que es importante y de la cual tenemos que hacernos cargo. Si nuestro discurso es hay que cerrar las minas a carbón, bueno, pero ¿qué hacemos con los trabajadores del carbón? Porque si nosotros solamente decimos hay que cerrar las minas a carbón y no nos hacemos cargo del problema del trabajo, estamos empujando a todos esos trabajadores a votar por las ultraderechas o por otras alternativas populistas. Entonces, esto no es solamente transición energética, es transición justa. La justicia en la transición es tremendamente importante para que sea sostenible en el tiempo. A esto se suma, y lo decían recién, que China se ha convertido en un actor fundamental en la transición energética global porque simultáneamente está dominando la manufactura de las tecnologías renovables y procesamiento de minerales críticos esenciales para las energías limpias. China lidera hoy la producción de paneles solares, de baterías, de vehículos eléctricos, de componentes eólicos, controla gran parte de la refinación del cobre, del litio, del cobalto, del grafito y de las tierras raras utilizadas en el almacenamiento energético y además en la electromovilidad y en las redes eléctricas. Como resultado, gran parte del despliegue mundial de energías renovables depende actualmente de las capacidades industriales y tecnológicas desarrolladas por China.
y es un actor en la mesa tremendamente relevante que no podemos obviar. Nosotros en Chile estamos muy orgullosos porque nuestra capital, Santiago de Chile, es la ciudad del mundo, fuera de China, con más buses eléctricos en el mundo. Eso con, hay que decirlo, tecnología china. La pregunta es cómo también, y eso le cambió la cara a la ciudad, realmente, en materia de ruido y de contaminación. De ruido, no solamente el aire, sino también cómo se escucha la ciudad. Y eso lo estamos llevando también a regiones, que ha sido un avance muy importante. Pero ahí China está jugando un rol fundamental. Y hay un factor adicional que a veces no aparece en las discusiones sobre geopolítica energética, pero que está en boca de todos en otros debates, y que yo creo va a dominar en los próximos años, que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque el principal cuello de botella para el desarrollo de la inteligencia artificial no es el talento humano, no es el capital, sino que es la energía. Los centros de datos que alimentan los grandes modelos de lenguaje, la computación en una nube, los sistemas de procesamiento y de reconocimiento de imágenes, consumen cantidades de electricidad que se duplican y triplican cada pocos años. Y eso implica también consumo de agua. Agua que, por cierto, es escasa. Y las proyecciones más conservadoras estiman que la demanda energética de la inteligencia artificial va a superar a la de países enteros durante esta década. Esto tiene dos consecuencias directas para el debate que estamos dando aquí. Uno, quien controla la energía, controla la IA. La Fossil Energy Dominance de Trump no es solo una estrategia climática al revés de cómo nosotros creemos que debiera ser. Es también una estrategia de supremacía tecnológica. Fijar la dependencia energética global en los combustibles fósiles estadounidenses es también fijar la dependencia tecnológica global en las empresas estadounidenses que se alimentan de esa energía. La nueva tecnoligarquía de la que nos ha advertido Yanis Varoufakis, por ejemplo. La segunda consecuencia es que la inteligencia artificial es un arma geopolítica y a la vez un multiplicador económico y por lo tanto de las desigualdades. Los países que accedan primero a la inteligencia artificial van a tener ventajas competitivas en sectores que van desde la medicina hasta la agricultura, de la industria a las finanzas. Y los que no accedan o accedan finalmente a la inteligencia artificial en condiciones de dependencia van a ser consumidores de tecnología ajena y no productores de la propia, con implicancias no solamente económicas sino también culturales. Uno de los riesgos de la inteligencia artificial es la homogeneización del conocimiento. Y ahí tenemos mucho que hacer. Nosotros lo comentábamos ayer con Brasil, Chile, Brasil y colaboración de otros países. Lanzamos la TAM-GPT, construir un lenguaje de inteligencia artificial desde América Latina para no depender solamente de OpenAI o de DeepSeek. Tenemos que construir nuestros propios lenguajes, generar conocimiento desde nuestros territorios. Por lo tanto, el viejo patrón que... Sí, mi amor. Está de acuerdo en la Biblia. El viejo patrón que hemos tenido en América Latina de que nosotros ponemos los recursos y ustedes, países desarrollados, ponen el valor agregado, se está reproduciendo también en el dominio digital. Y tenemos que parar esa lógica, tenemos que cambiarla. Y la disputa energética que hoy día estamos debatiendo en este foro no es solo sobre el clima, es también sobre qué es lo que va a definir y moldear el siglo XXI y el futuro. Frente a eso, creo que Europa tiene el potencial de posicionarse como una alternativa, que es el de la cooperación energética sostenible. El European Green Deal, el Global Gateway. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos no es si es que Europa tiene razón en su diagnóstico, porque yo creo que la tiene,
sino si es que Europa va a estar a la altura de su propia promesa. Y los países del sur global, como Chile, sufrimos las consecuencias más angustiantes de la crisis climática mientras, paralelamente, estamos buscando nuestro camino al desarrollo. Un sur global que, por accidentes geográficos, es también un gran proveedor de energías renovables no convencionales, combustibles verdes y de los minerales críticos que esta transición necesita. Por eso somos el destino de inversiones de países desarrollados y también de China. Y nuestra intención y necesidad es ser sujetos activos, no pasivos, de este nuevo orden que se está construyendo. Y ahí necesitamos, por cierto, también mayor integración latinoamericana, que es un desafío que ha costado mucho construir. Ahora, ¿cuál es la relación que podemos tener con Europa? ¿Quite? ¿Dónde está Quite? Ah, perdón. Avísame si me extiendo mucho, tú me... Muy corta. La relación entre América Latina y Europa tiene dos caras. Durante mucho tiempo, siglos, América Latina exportó plata, guano, salitre, cobre, petróleo, riqueza, pero no logró desarrollo. Y eso en cada crisis se expresa. Por ejemplo, cuando fue la crisis del salitre, cuando los alemanes durante la Primera Guerra Mundial crearon el salitre sintético, Chile fue de los países más afectados del mundo en términos económicos. Después de la recesión de fines de los años 20, golpeó a Chile con muchísima fuerza. Cuando vimos el COVID, por ejemplo, América Latina tuvo la mayor cantidad de muertos per cápita. La mayor cantidad de muertos per cápita producto del COVID, y eso tiene que ver... Esto son cuestiones que se van entrelazando, tiene que ver con que no hemos logrado en nuestra región construir un modelo de desarrollo que sea igualitario y que otorgue un colchón o garantías a la mayoría de la población de tener acceso a servicios mínimos como la salud. Entonces, cada vez que el mundo encontraba un nuevo commodity que necesitaban nuestros países, y también, por cierto, en África, se convirtieron en países proveedores. Nosotros poníamos los recursos naturales, pero no construimos, junto a los inversionistas extranjeros, capacidades para generar conocimiento y tecnología que producen el valor agregado que aumenta y hace sostenible las ganancias de contar con recursos naturales. Uno de los ejemplos más interesantes respecto a recursos naturales, porque hay otros ejemplos de desarrollo que son muy interesantes, pero recursos naturales es lo que Noruega, por ejemplo, hizo con el petróleo. Y cómo se han hecho cargo de la necesidad de la transición energética, por cierto, con muchas resistencias también. No es gratuito. Pero construyeron un modelo de desarrollo no en base solamente al extractivismo, ni principalmente al extractivismo. La buena noticia es que hoy tenemos una oportunidad histórica para, en este nuevo auge, en esta nueva necesidad mundial de minerales críticos para la transición energética, de escribir una historia distinta. Ahora, esta oportunidad puede desperdiciarse si la cooperación energética replica este viejo patrón. Cambiar el petróleo por energías limpias, electromovilidad, pero no cambiar nada que distribuya el progreso de manera equitativa, no es aceptable para nosotros. La nueva cooperación energética tiene que ser distinta no solamente en su retórica, sino también en su estructura. Tiene que basarse en la horizontalidad, no en la subordinación, en asumir desafíos comunes que den sostenibilidad al desarrollo global y particularmente en los países menos desarrollados. Ello requiere crear y transferir nuevas tecnologías. Un ejemplo de esto muy concreto son los electrolizadores que se requieren para la producción de hidrógeno verde y sus derivados. Y en esto, tanto Europa como Chile y otros países de América Latina enfrentan desafíos que son comunes. Creo que avanzar en esta dirección no solamente es clave para el desarrollo, sino también para la democracia. Una de los motivos que yo creo que por los que tiene sentido este foro y este tipo de encuentros es porque Europa y América Latina comparten valores. We have shared values. Y esos valores
no puede ser solamente retórica. No puede ser solamente retórica. La profundización de la democracia depende también de que el modelo de desarrollo llegue a todas partes, si no, our constituency, nuestros pueblos, y lo están haciendo cada vez más, van a desconfiar de la democracia, porque no está entregando las soluciones que se requiere para el costo del alza, el alza del costo de la vida, por ejemplo. Entonces, la pregunta no es solo si la energía es verde, la pregunta es quién la posee, quién se beneficia, para quién y para qué se construye la energía. Ahora, permítanme, por favor, que les hable desde la experiencia concreta de gobernar, porque me invitaron aquí, yo entiendo, no solamente por tener ideas o hablar quizás de corrido, sino porque tuvimos esta experiencia en el gobierno. Y en el gobierno, creo, hicimos cosas distintas y mostramos que se pueden hacer cosas, y por eso, gracias Jennifer por tu mención al principio. Y esto, por cierto, es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. La política es un trabajo en equipo. Ayer también, ayer en Hamburgo lo conversábamos. Cualquier liderazgo que se vuelve imprescindible es un mal liderazgo. Tenemos que ser capaces de construir capacidades colectivas. Chile tiene el 23% de las reservas del mundo de litio. Tiene la empresa más grande del mundo exportadora de cobre, que es Codelco, estatal. Tenemos el desierto de Atacama con la radiación solar más alta del planeta. Tenemos viento en la Patagonia, de la cual provengo. En un mundo en donde se necesitan cada vez más minerales críticos y energías renovables, Chile tiene lo que el mundo busca. El mundo necesita a Chile y Chile también necesita al mundo. Y esto es igual para muchos otros países, no solamente para nosotros. No creo que seamos el ombligo del mundo. Esto también aplica seguramente para Bolivia, para Argentina. Entonces, durante nuestro gobierno, impulsamos diferentes medidas para proveer lo que el mundo necesita, pero también fortalecer el desarrollo sostenible del país. Con la Estrategia Nacional del Litio, que tuvo como actor central a Codelco, liderando el desarrollo del litio, para negociar desde una posición distinta, con soberanía sobre nuestros recursos, pero entendiendo que esta no es la vieja dicotomía Estado-mercado. Los países en vías de desarrollo tenemos que salir de la trampa del siglo XX o de las preguntas del siglo XX respecto de, o sea, que se plantea de manera dicotómica Estado-mercado. Tenemos que actuar en colaboración. El Estado no solamente subsidiario, sino como habilitante, como soberano, pero en cooperación también con el sector privado. Y invertir para sumar valor agregado con nuestra tecnología y desarrollo industrial. Permítanme decirles muy brevemente qué es lo que pensamos a propósito de la Estrategia Nacional del Litio. La basamos en 3 dimensiones, que son cada una interdependiente de la otra. Primero, el litio está en lugares en donde existen comunidades indígenas que los pueblos atacameños, que viven muchas veces en condiciones de precariedad inaceptables para este siglo, para este momento. O sea, estamos hablando de una de las riquezas del mundo y las comunidades que viven ahí no tienen agua. No tienen energía eléctrica las 24 horas. Eso es inaceptable. Cualquier modelo de desarrollo tiene que hacerse con el diálogo y la participación de las comunidades, no a costa de las comunidades. Eso es uno. Lo segundo es ser capaces de generar una estrategia de desarrollo que sea sostenible en el tiempo. Nosotros decidimos proteger cerca de 1/3 de los salares donde está el litio, no solamente por un ánimo como de protección, sino porque sabemos que acá no solamente hay riqueza del litio, sino que también hay un ecosistema que está vivo, del cual tenemos mucho que aprender. Entonces es compatible desarrollo y sostenibilidad. Cuando a mí me preguntan, yo no me considero
no me considero a mí mismo más bien, no creo que en la dicotomía de desarrollo o sostenibilidad, desarrollo o ecología. Creo que es posible hacer una síntesis entre ambos. Chile es un país minero y va a seguir siendo un país minero. No vamos a dejar de tener minería. Pero tenemos que ser capaces de hacerla de una perspectiva que sea sostenible, sabiendo que la minería tiene impacto, pero tratando de reducirlo lo máximo posible y, por último, creando valor agregado. Por eso creamos el Instituto Nacional del Litio y los Salares, para que Chile acumule conocimiento científico propio sobre sus recursos. Ahora, esta es la diferencia entre ser un laboratorio y no sencillamente una cantera. No basta con pedir más a cambio del recurso, sino construir la capacidad de entender que estos recursos, de agregar valor sobre ellos, es nuestra vía al desarrollo. Un poco lo que hizo de alguna manera Corea del Sur en los 60. Nosotros tenemos 20 millones de habitantes, pero tenemos los recursos necesarios y la capacidad humana necesaria, no solamente los recursos naturales y minerales, para construir un modelo de desarrollo basado en la ciencia y la tecnología, que además de los recursos naturales, que nos permita tener una sociedad mucho más equitativa. Y voy terminando, bueno, me voy a saltar esta parte porque me queda muy poco tiempo, pero termino con lo siguiente. Todo esto requiere que se entienda la diferencia entre comprar recursos y construir capacidades, entre una relación de proveedor-cliente y una relación de socios. Europa, con su tradición de cooperación científica e industrial, con sus universidades, con sus centros de investigación, con su experiencia en política industrial, puede ser ese socio. China está comenzando a serlo. Estados Unidos está dejando de serlo. ¿Qué va a hacer Europa? Nosotros nos asociamos hace poquito al CERN, en donde Suiza, que no tiene litio, no tiene petróleo, no tiene recursos naturales, generó el capital humano y construyó la institucionalidad para albergar el laboratorio de física de partículas más grande y más importante del mundo. Y nos hicimos parte de eso porque creemos que en el conocimiento hay un modelo de desarrollo posible. Pero esa es otra discusión. Termino con esto. La transición energética no es una opción, es una necesidad física, climática, económica, existencial. Es el desafío más importante de nuestra generación. Y las energías renovables son no solo la opción más barata, sino también la opción más segura para evitar el encarecimiento de la vida de las personas. Ahora, esta transición puede ocurrir de maneras distintas, puede ocurrir más lento o más rápido. Depende de nosotros, depende de la política. Por eso, quienes estamos en política tenemos que dar estos debates. Y ustedes, que son incidentes en diferentes áreas, también tienen que hacerlo con mucha fuerza, con mucha energía, con optimismo. Alemania, que durante décadas apoyó la cooperación al desarrollo como pilar de su política exterior. Europa, que se reivindica como alternativa al modelo de dominación fósil que está empujando Estados Unidos. Son una alternativa, pero ustedes están en un debate hoy día sobre su propio presupuesto. La invasión de Ucrania y el retroceso de Estados Unidos, el que la OTAN esté explosionando, los ha llevado a un debate que es tremendamente importante y que nos afecta también a nosotros. Si es que ustedes tienen que gastar más en defensa y ese mayor gasto en defensa lo hacen a costa de la cooperación. ¿Y qué es la defensa? ¿La defensa son armas? ¿O la defensa es construir soberanía energética? Esa es una pregunta que es importante hacerse, porque si Europa invierte en defensa para proteger su seguridad, pero desmantela los instrumentos de cooperación, el resultado no es más seguridad, es más inestabilidad. Y la inversión en defensa, por eso, no puede significar el desmantelamiento del sistema de cooperación europeo. Hemos visto cómo a organizaciones como la Heinrich Böll, como a todas, les han disminuido justamente el presupuesto. Este sistema de gasto no es caridad, es la inversión más inteligente que Europa puede hacer en un mundo multipolar, en donde las alianzas genuinas se construyen con actos y no con discursos. Lo que el sur global necesita y exige no es retórica de asociación, sino desarrollo tecnológico real
que genere valor agregado, empleo y capacidades en el sur. La ventana está abierta y nosotros estamos disponibles para trabajar en esa dirección. Muchísimas gracias a todos y a todas.